La música es un lenguaje universal. Desde el ritmo palpitante de un tambor hasta la melodía creciente de una flauta, los instrumentos musicales han sido nuestros compañeros en este viaje de exploración sonora. Dan voz a nuestras emociones, acompañan nuestros rituales y proporcionan la banda sonora a nuestras vidas. Imagina un mundo sin música. Los instrumentos, en su miríada de formas, nos han permitido acceder a esta fuente de emociones, dando forma y sustancia a la música que llevamos dentro. Al adentrarnos en la evolución de estos instrumentos, nos embarcamos en un fascinante viaje a través del tiempo. Desde las primeras flautas talladas en hueso hasta los sofisticados sintetizadores de hoy en día, la historia de los instrumentos musicales es un testimonio de nuestra incesante búsqueda de nuevas e innovadoras formas de crear sonido. Los primeros instrumentos musicales eran rudimentarios, elaborados con materiales encontrados en la naturaleza. Entre los instrumentos más antiguos descubiertos se encuentran las flautas de hueso, que datan de hace decenas de miles de años. Estas flautas, fabricadas con los huesos huecos de aves y otros animales, ofrecen una visión del mundo musical de nuestros ancestros prehistóricos. El acto de soplar a través del borde de un hueso hueco, creando una melodía evocadora, nos conecta con estos antiguos músicos a través de milenios. Además de las flautas, los primeros humanos también crearon instrumentos de percusión utilizando materiales como madera, piedra y piel de animal. Los tambores, en sus diversas formas, se utilizaban probablemente para crear patrones rítmicos para rituales y danzas. Estos instrumentos, aunque de diseño sencillo, desempeñaron un papel vital en la vida social y espiritual de los primeros humanos. La música de estos primeros instrumentos puede haberse perdido en el tiempo, pero su legado perdura en los instrumentos que tocamos hoy en día. A medida que surgían las civilizaciones, también lo hacían instrumentos musicales más sofisticados. En la antigua Mesopotamia, las liras y las arpas, instrumentos de cuerda, adquirieron protagonismo. Los antiguos egipcios también desarrollaron una rica tradición musical. Tocaban instrumentos como el laúd y el oboe, acompañando rituales religiosos, banquetes e incluso funerales. La música del antiguo Egipto, representada en su arte y conservada en fragmentos de notación musical, ofrece una visión de una cultura musical vibrante y sofisticada. En la antigua Grecia, la música era una parte integral de la vida, considerada esencial para la educación y el bienestar espiritual. Los griegos desarrollaron instrumentos como el aulos y la lira, que tenían una importancia cultural y mitológica significativa. Los filósofos griegos escribieron extensamente sobre la música, explorando sus principios matemáticos y su poder para influir en las emociones. Los romanos, conocidos por su destreza militar y sus hazañas de ingeniería, también apreciaban la música y adoptaron muchos instrumentos griegos. Tras la caída del Imperio Romano, Europa entró en la Edad Media, un periodo marcado por importantes convulsiones culturales y políticas. La música, sin embargo, siguió desempeñando un papel vital en la sociedad, especialmente en el seno de la Iglesia. El canto gregoriano, una forma de música litúrgica monofónica, se convirtió en el estilo musical dominante en Europa occidental. Mientras que la música vocal reinaba, instrumentos como el órgano comenzaron a adquirir protagonismo en los servicios religiosos. Fuera de los muros de la Iglesia, la música secular floreció. Músicos ambulantes, conocidos como juglares, entretenían a la gente con canciones, historias y música instrumental. Estos juglares desempeñaron un papel esencial en la difusión de la música y las historias por todo el mundo medieval. La preservación de los antiguos conocimientos musicales, junto con la aparición de nuevos instrumentos y formas musicales, sentó las bases de un periodo de notable innovación musical. La época barroca, que siguió al Renacimiento, fue testigo de la continuación de la tendencia hacia la música instrumental y el desarrollo de nuevas formas musicales como la ópera y el concierto. Instrumentos como el violín, el violonchelo y el clavicordio alcanzaron nuevas cotas de sofisticación técnica y capacidad expresiva. La familia del violín, con su brillante sonoridad y su amplio abanico de expresión, se convirtió en el corazón de la orquesta barroca. Antonio Stradivari y Giuseppe Guarneri del Gesù, dos maestros fabricantes de violines de Cremona, Italia, crearon instrumentos que todavía hoy se consideran la cima de la fabricación de violines.
El clavicordio también experimentó un desarrollo significativo durante el barroco. Compositores como Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel explotaron todo el potencial del clavicordio. El piano, inventado a principios del siglo XVIII, fue sustituyendo gradualmente al clavicordio como instrumento de teclado preferido. La revolución industrial, que comenzó a finales del siglo XVIII y continuó a lo largo del XIX, tuvo un profundo impacto en la producción y difusión de los instrumentos musicales. El desarrollo de nuevas técnicas de fabricación, como las piezas intercambiables y la producción en masa, hizo que los instrumentos fueran más asequibles y accesibles para una población más amplia. Antes de la revolución industrial, los instrumentos eran en gran medida patrimonio de los ricos y de la Iglesia. Sin embargo, el auge de una clase media con ingresos disponibles y tiempo libre creó un nuevo mercado para los instrumentos musicales. Las fábricas comenzaron a producir en masa instrumentos como pianos, violines e instrumentos de viento-metal, haciendo posible que personas de todas las clases sociales aprendieran y disfrutaran de la música. La invención de la válvula revolucionó la forma de tocar los instrumentos de viento-metal. Esta innovación condujo al desarrollo de nuevos instrumentos de viento-metal, como la trompeta, el trombón y la tuba. La revolución industrial también condujo al desarrollo de nuevos materiales para la fabricación de instrumentos. El siglo XX fue testigo de una revolución en la música con la llegada de los instrumentos electrónicos. La invención del tubo de vacío, seguida del transistor, abrió un mundo de posibilidades sonoras. Uno de los primeros instrumentos electrónicos fue el theremin, inventado en los años 20. El theremin, aunque nunca alcanzó una gran popularidad, allanó el camino para otros instrumentos electrónicos. El órgano Hammond, inventado en los años 30, utilizaba un sistema de ruedas tonales giratorias y amplificación eléctrica para crear un sonido rico y versátil. El sintetizador, posiblemente el instrumento electrónico más significativo del siglo XX, surgió en los años 60. Hoy en día, vivimos en una época dorada de los instrumentos musicales, con una asombrosa variedad de instrumentos acústicos, electrónicos y digitales a nuestro alcance. Desde los instrumentos tradicionales que se han tocado durante siglos hasta los instrumentos electrónicos de vanguardia que siguen ampliando los límites del sonido, el mundo de la música nunca ha sido tan diverso ni tan apasionante. Los instrumentos acústicos, fabricados con madera, metal y otros materiales, siguen siendo apreciados por sus ricos sonidos orgánicos. El violín, el piano, la guitarra y la batería siguen siendo elementos básicos de las orquestas, bandas y actuaciones en solitario. Los instrumentos electrónicos, desde los sintetizadores y las cajas de ritmos hasta los samplers y los procesadores de efectos, se han convertido en herramientas indispensables para los músicos de todos los géneros. Estos instrumentos permiten a los músicos crear y manipular el sonido de formas que antes eran inimaginables. El desarrollo de las estaciones de trabajo de audio digital, o DAW, ha revolucionado aún más la producción musical. La evolución de los instrumentos musicales es un proceso continuo, impulsado por la creatividad humana y la innovación tecnológica. Al mirar hacia el futuro, solo podemos imaginar los increíbles nuevos instrumentos y sonidos que nos esperan. La convergencia de la música y la tecnología, sin duda, seguirá dando forma al futuro del sonido. La realidad virtual, o VR, y la realidad aumentada, o AR, ya se están explorando como nuevas fronteras para la interpretación y la creación musical. Imagina entrar en una sala de conciertos virtual, rodeado de una orquesta sinfónica, o colaborar con músicos de todo el mundo en un espacio virtual compartido. Estas tecnologías encierran un inmenso potencial para transformar la forma en que experimentamos y creamos música. La inteligencia artificial, o IA, también está llamada a desempeñar un papel importante en el futuro de la música. El viaje a través de la evolución de los instrumentos musicales es un testimonio del ingenio humano y de nuestra fascinación perdurable por el sonido. Desde las flautas más sencillas talladas en hueso hasta los instrumentos electrónicos más sofisticados, cada innovación ha ampliado nuestros horizontes sónicos y ha enriquecido nuestro tapiz musical. Mientras los humanos tengamos el deseo de crear, innovar y expresarnos a través del sonido,
La canción de la evolución de los instrumentos musicales seguirá desarrollándose. Los instrumentos que tocamos hoy en día no son meros instrumentos para crear sonido. Son extensiones de nosotros mismos. Nos conectan con nuestro pasado, reflejando la creatividad y el ingenio de innumerables generaciones que nos precedieron. La historia de los instrumentos musicales es una historia sin fin. Una canción interminable que celebra el poder de la música para unir, inspirar y transformar.